De lunes a sábado estamos con nuestros diferentes afanes. Dios, luego de esos 6 días, ha querido dar un día séptimo, en este caso el primer día de la semana, domingo, para que su pueblo pueda descansar de esos afanes. Y ese descanso no significa, bueno, pues echarnos patas arriba y dormiremos todo el día. No, ese descanso significa vamos a cambiar de actividad. Estábamos afanados con nuestros trabajos, etcétera, durante el resto de la semana. Llega el día del Señor, cambiamos de actividad. Ahora nuestra actividad, nuestro descanso, va a ser el hecho de poder adorar a nuestro Dios. Y al hacer esa actividad, nosotros vamos a ser fortalecidos y bendecidos por Dios. Y nuevamente llega el día de mañana, lunes, descendemos nuevamente a nuestros diferentes afanes, pero ahora fortalecidos, al ser parte de esta congregación de los santos. Hermanos, quisiéramos ver de esa manera este día particular y de una forma muy especial esta reunión que Dios permite que como pueblo de Dios podamos tener como iglesia, adorando a Dios, siendo fortalecidos a través de este tiempo oportuno y por medio de la exposición de su palabra. Bien, vamos a comenzar en esta mañana. Voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. El título del sermón de hoy es, como ustedes pueden ver ahí en la pared, no cometerás adulterio, el séptimo mandamiento. Algo que recordaba mientras preparaba el sermón, hace unos años en Chabamba comenzamos una serie de predicaciones de 1 Corintios y llegamos al capítulo 6, donde habla del tema de la sexualidad, los últimos versículos del capítulo 6 y los primeros del capítulo 7. Y luego de la predicación, así como aquí también se va a compartir, se va a comer, hay algo similar, como son un poco más la cantidad, se arman diferentes grupos para ir a compartir. Y en uno de ellos donde yo participaba, una madre que estaba al lado mío me hacía el siguiente comentario respecto a la predicación: pastor, bueno, el tema del cual se habló el día de hoy, pareciera, decía él desde su punto de vista, esta hermana, que no era como para que escuchen mis hijos. Está bien para las personas mayores de la sexualidad, pero creo que no era tanto para mis hijos esa predicación. Bueno, hermanos, muchos, al igual que esa hermana, tenemos la idea que en la iglesia no se debería de hablar de sexualidad, y más aún cuando están niños o adolescentes presentes. Sin embargo, ese no es el caso, eso no debería de ser así. ¿Por qué? Porque la Biblia, de uno de los temas que va a ir tratando a lo largo de todas sus páginas, justamente va a hablar bastante acerca de la sexualidad. Y por lo tanto, como iglesia, cuando nos corresponde hablar respecto a ese tema, pues nosotros lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer desde un punto bíblico, no desde un punto como lo enseña el mundo. Hermanos, el mundo continuamente por diferentes medios y sus diferentes instituciones nos están bombardeando con este tema de la sexualidad. Tú sales a la calle y ya tú vas a ser atacado con eso. Vas a ir al instituto, vas a ir al colegio, vas a ir a la universidad, al lugar de trabajo, por todo lugar. El mundo nos está atacando con este tema, pero de manera distorsionada. Si así es como el mundo se está comportando, por supuesto, queridos hermanos, que es eternamente mejor escuchar sobre la sexualidad dentro de la iglesia mucho más que en otros lugares. En ese entendido, el tema que vamos a estudiar el día de hoy justamente tiene que ver con aquello. Y va a estar basado, como dijimos, en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Quisiera que podamos dar lectura a ese pasaje y luego vamos a entrar en oración para comenzar. Dice de la siguiente manera, Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer,
sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, ante ti nos acercamos en esta mañana, a pesar de las diferentes circunstancias por las cuales vamos pasando día a día, a pesar del clima, a pesar de todo, Señor, todavía tú nos das la oportunidad de poder apartar este día, este tiempo de forma muy particular, para que podamos reconocer una vez más esa obra maravillosa que en Cristo has hecho en favor de nuestras vidas, y a través de ello, Señor, pues podamos ser bendecidos y podamos glorificarte a ti. Gracias por esta oportunidad, la reunión de los santos, y de una forma muy especial por la predicación de tu palabra. Te pedimos que puedas ayudarnos mientras vayamos exponiendo este tema, que podamos ser exhortados, corregidos, consolados, enseñados, instruidos, y todo ello, Señor, para vivir cada vez más conforme a tu santa y soberana voluntad. Pido la asistencia de tu Espíritu Santo en este tiempo de una forma muy especial, y lo hago a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Recordemos que estamos estudiando el Sermón del Monte, y en los primeros 12 versículos vimos nosotros, para empezar, aquellas características que identifican a un cristiano. Y esas características las hemos visto descritas a través de las bienaventuranzas. En los siguientes versículos vimos la manera y la forma en que el cristiano es de influencia en este mundo. Y dos palabritas que describen esa influencia, por un lado es sal y por el otro lado es luz. Luego de ello vimos cómo debe ser la justicia del creyente, cómo debe caracterizarse, cómo debe manifestarse la vida justa del cristiano. Y en el versículo 20, si me sigues ahí con la palabra, Mateo capítulo 5, versículo 20, terminando una primera parte, dice el Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios exige una justicia a los creyentes mucho mayor que la de los escribas y de los fariseos. ¿Y cuál es el nivel de esa justicia que Dios exige de los creyentes? Tú sigues bajando y llegas al versículo 48, y aquí encontramos nosotros ese estándar, ese nivel de justicia que Dios exige de los cristianos. ¿Qué dice el versículo 48? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. He ahí el nivel de justicia que Dios demanda, que Dios exige de los cristianos. Y una pregunta que nos hacemos: ¿y cómo sé cómo es la perfección de Dios? ¿Cómo puedo medir esa perfección de Dios? Y la forma en que Dios nos muestra o nos manifiesta su perfección es justamente a través de los mandamientos. Los mandamientos, aparte de los 3 propósitos que habíamos hablado la semana pasada, aparte de ello, los mandamientos, queridos hermanos, nos muestran, nos dan a conocer, manifiestan para nosotros el carácter de Dios. ¿Cómo es la santidad de Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es que Dios es perfecto? Tú puedes revisar los 10 mandamientos. He ahí el carácter de Dios reflejado en la ley. ¿Quieres saber la santidad de Dios? Los 10 mandamientos. Dios nos demanda ser santos como Él es santo. Dios nos demanda ser perfectos como Él es perfecto. Por tal motivo nos está mandando a que nosotros podamos examinar nuestras vidas a la luz de los mandamientos. Es en ese sentido que luego de decir que los creyentes, que la justicia de los creyentes debe ser mayor que la de los escribas y de los fariseos,
A continuación, el Señor Jesucristo, del versículo 21 en adelante de Mateo capítulo 5, Él empieza a explicar de forma correcta los mandamientos. La semana pasada vimos cómo es que debe ser entendido y a la vez aplicado el sexto mandamiento. ¿Qué decía el sexto mandamiento? No matarás. Si bien los fariseos y los escribas tenían una interpretación nada saludable de ese mandamiento, Jesucristo lo corrige. Y Él explica y enseña que no solamente se limita a un acto físico, sino que también tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con actitud, tiene que ver con falta de perdón. Y esas cosas son las que a uno les acusa, a uno le muestra que está infringiendo dicho mandamiento y por tal motivo necesita de la gracia de Dios. Luego de hablar del sexto mandamiento, ahora el Señor Jesucristo va a tomar otro mandamiento como ejemplo, y el mandamiento que va a tomar va a ser el séptimo, que dice básicamente: no cometerás adulterio. Y lo que va a hacer, de la misma manera que la semana pasada, por un lado va a explicar y en segundo lugar va a aplicar. De esa manera, el tema del cual vamos a estar hablando en la mañana de hoy es el siguiente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del séptimo mandamiento, que es lo que dice: no cometerás adulterio. Y vamos a ver la forma y la manera en que Jesús, por un lado, interpreta y aplica de forma correcta este mandamiento. ¿Cómo es la interpretación correcta y la aplicación de este mandamiento? Eso lo vamos a ver a la luz de estos 4 versículos. ¿Y cómo vamos a desarrollar este nuestro tema? Bajo 2 encabezados sencillos, que de seguro tú lo debes tener en el bíblico si tú has recibido. En primer lugar, vamos a estar viendo la interpretación del mandamiento. Y en segundo lugar, vamos a ver la aplicación del mandamiento. El bosquejo es muy sencillito: interpretación y en segundo lugar, aplicación. Comencemos con el primero: interpretación del mandamiento, versículo 27 y 28. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente la misma frase: oíste que fue dicho. ¿Quiénes fueron los que dijeron? ¿A quiénes se está refiriendo Jesús con esta frase? Como bien dijimos el domingo pasado, Él con esta frase se está refiriendo a los maestros antiguos, a los maestros del pasado que habían tenido una interpretación oral, y eso estaba siendo transmitido de generación en generación. Una vez más, Cristo está citando aquí a los maestros antiguos y con ello la interpretación errónea que ellos daban acerca de este mandamiento. Es importante entender, hermanos, que aquí Jesucristo no está en contra del mandamiento. Él no está corrigiendo el mandamiento. Lo que Él está corrigiendo es la manera equivocada en la que se estaba interpretando, enseñando y practicando este mandamiento. Lo que está corrigiendo es la interpretación, la enseñanza y la aplicación que se daba en los tiempos de Jesucristo, y esto se llevaba a cabo por los escribas y los fariseos. ¿Y cómo es que los maestros antiguos habían interpretado este mandamiento? Ellos lo habían interpretado a la luz de hechos y prácticas externas. Para ellos este mandamiento estaba limitado simplemente a hechos físicos, y era dicha interpretación, su enseñanza y su aplicación lo que estaba mal. ¿Y por qué es que estaba mal? Porque ellos, como bien dijimos hace un instante, limitaron este mandamiento a prácticas físicas, a prácticas externas, y eso lo que hacía de ellos era dar un entendimiento a medias, un entendimiento limitado acerca de este séptimo mandamiento. Y cuando uno tiene un entendimiento limitado o una enseñanza limitada, pues hermanos, en su vida práctica también él va a ser limitado. Lo que uno aprende es lo que uno aplica. Si uno aprende mal, va a practicar también de manera mala. Uno no puede aprender algo malo y practicar algo correcto. Eso no es así.
¿Qué estaba pasando? Estos maestros, estos fariseos, estaban enseñando de manera incompleta este mandamiento. Y la práctica que muchos judíos estaban teniendo al poder llevar a cabo esta vida justa delante de Dios no era correcta, pues también estaba equivocada delante de Dios. Ahora, lo interesante es que limitar el mandamiento a actos o hechos físicos, por un lado, hacía que los escribas y los fariseos sean muy severos, sean muy duros contra aquellos que cometían un adulterio físico. Tú recuerdas en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, se narra la historia de la mujer adúltera, que es encontrada en pleno acto de adulterio. Dice que lo sacan, y ¿qué es lo que quieren hacer con ella? Quieren apedrearle. Y ahí Jesús se pone en medio de ellos, y ¿qué es lo que dice? El que esté libre de pecado, sea el primero en echar la piedra. ¿Y qué es lo que pasa? Todos, atacados por su conciencia, se empiezan a retirar. ¿Qué le dice Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No hay ninguno. Tampoco yo no te condeno. Vete y no peques más. Pero ¿qué estaba sucediendo ahí? Estos fariseos y estos escribas, como habían limitado el mandamiento, no cometerás adulterio, a actos físicos, ellos se habían tomado la autoridad de ser muy duros, inmisericordios, muy severos en contra de aquellas personas que cometían estos hechos de forma física, de forma externa, como el caso que vimos de la mujer encontrada en adulterio. Pero por el otro lado, también el limitar este mandamiento a hechos o actos físicos hacía que los escribas y los fariseos y los seguidores de ellos, desde su punto de vista, se consideren como los únicos que guardaban el séptimo mandamiento. Al limitarlo de esa manera, ellos creían que realmente delante de Dios y delante de las personas, ellos eran libres de ese pecado. ¿Te acuerdas del ejemplo del joven rico? Mateo 19, se acerca a Jesucristo y ¿qué le dice? Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice el Señor? ¿Has guardado? No mentirás, no cometerás adulterio, no robarás. Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y ese joven era un fariseo. Jesús le muestra la ley. ¿Para qué? Para que el joven pueda darse cuenta que él estaba en pecado delante de Dios. Pero ¿cómo había entendido este joven al limitar ese mandamiento? Yo lo he guardado. Yo no he caído nunca en este pecado. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista, él entendía que ese mandamiento, no cometerás adulterio, simplemente se limitaba a hechos físicos. Es así, queridos hermanos, que los judíos en aquel tiempo tenían un entendimiento a medias, un entendimiento limitado de este mandamiento. Para ellos, el hecho el mandamiento que decía no cometerás adulterio, simplemente era una prohibición a cometer actos físicos, a cometer actos externos que tengan que ver con el adulterio y la fornicación. De la misma manera, hoy, queridos hermanos, muchas personas que están dentro de las iglesias, por distintas razones, también llegamos a tener un entendimiento a medias de este mandamiento. Al igual que aquellos de los tiempos de Jesús, muchos permitimos en nuestras vidas ciertos tipos de inmoralidad sexual que habiten aquellos en nuestros pensamientos. Muchos son permisibles con sus ojos, no ponen freno a sus ojos, y con lo que ellos se sustentan, con lo que ellos se consuelan, es con el siguiente pensamiento: es que no he caído en un acto físico, o soy hombre, no soy de fierro, soy de carne y hueso. Y muchos tendemos a querer cuidar la parte externa de nuestras vidas, pero internamente nos permitimos una serie de muchas cosas pecaminosas. Tener un entendimiento limitado simplemente es tener un entendimiento errado. Pensar que si estoy obedeciendo este mandamiento de forma externa, estoy agradando a Dios, es pensar de forma equivocada, es autoengañarme.
creer que estoy viviendo una vida recta delante de Dios, simplemente considerando hechos externos en mi vida, queridos hermanos, es autoengañarme y es querer engañar a Dios. Nosotros debemos entender que Dios no solo se preocupa por nuestra vida externa, por el qué piensan los demás, sino que Dios, y mucho más, se preocupa por tu vida interna. ¿Qué es lo que piensa Dios de ti? Dios no solo se preocupa por tu cuerpo, Dios se preocupa, y mucho más, Él se preocupa por tu corazón. Hermanos, no importa lo que la sociedad declare o acepte con respecto a la sexualidad, nosotros estamos llamados a vivir aún en esa área de acuerdo a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Y es por esa razón que es necesario entender de manera plena este mandamiento y no tener un entendimiento limitado como lo tenían los escribas y fariseos, como lo enseñaban y lo practicaban. Es en ese sentido que el Señor Jesucristo, a continuación, en el versículo 28, Él pasa a corregir esta interpretación errada de estos maestros. ¿Qué es lo que dice versículo 28? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Noten que esta declaración de Jesucristo, esta interpretación, por lo menos tiene tres elementos a los cuales yo quisiera llamar vuestra atención en esta mañana. El primer elemento de esta interpretación, lo que Cristo nos está diciendo en primer lugar, es que el adulterio no discrimina. ¿Cómo, pastor? Mira lo que dice: cualquiera que mira a una mujer. Cuando el Señor dice ahí cualquiera, significa cualquier persona, toda persona sin excepción alguna, toda persona que sabe distinguir entre el bien y entre el mal, es propenso a caer en este pecado. Nosotros debemos entender que al adulterio no le interesa las edades, no le interesa si alguien es niño, si alguien es adolescente, joven, adulto o de la tercera edad. A este pecado no le interesa si tú eres hombre o si tú eres mujer, igual tú eres propenso a caer. Al adulterio no le interesa si tú eres soltero o si tú eres casado o soltera o casada. Al adulterio no le interesa si tú te has comprometido con alguien o si te has comprometido con el mismo Dios, si conoces poco o mucho de la palabra. Cualquier persona y en cualquier momento estamos propensos a ser arrastrados por este pecado. Cualquiera es un blanco para este pecado. Cualquiera que mira, sin excepción alguna. Hermanos, todos somos el blanco de ataque de este pecado. Tú debes entender aquello, y Jesucristo quiere que nosotros podamos comprender aquello. Nadie está libre de ser atacado por este pecado. Lo segundo que se nos enseña en esta interpretación de Cristo es que el adulterio no necesita necesariamente de un contacto físico. Mira lo que dice a continuación: que mira a una mujer para codiciarle. Nota que Cristo va más allá del contacto físico. Lo que Él está haciendo es interpretar este mandamiento a la luz del 10º mandamiento. ¿Y qué es lo que dice el 10º mandamiento? Éxodo capítulo 20 versículo 17 o Deuteronomio capítulo 5. ¿Qué es lo que dice? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué está haciendo Cristo? Interpretando el 7º mandamiento con el 10º mandamiento. Es decir, que para que una persona infrinja este mandamiento, para que una persona sea considerada como adúltero, como adúltera, para que una persona peque en contra de Dios, no necesariamente tiene que tener un contacto físico, un contacto externo. El adulterio, según Jesucristo, incluye la imaginación, incluye los pensamientos lujuriosos, incluye miradas codiciosas,
y todo tipo de inmoralidad. ¿Quién lo dice eso? Es Cristo a través de su palabra. La inmoralidad sexual es una de las cosas que ha crecido enormemente en los últimos tiempos. La sociedad en la cual nos movemos a diario se ha vuelto tan permisible a estas cosas que incluso, queridos hermanos, ni siquiera ven como malo en este tiempo las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso ya se ha llegado a considerar en nuestro tiempo como una distracción, como actos de libertad. La sociedad misma está promoviendo que jóvenes, que señoritas pueden tener relaciones sexuales libres con quien quiera. Solamente lo único que debe de hacer es cuidarse. La pornografía se ha convertido algo normal en este mundo. En la juventud, en la adultez, nadie está libre de este pecado. Nadie está libre de este ataque. La homosexualidad, que antes era vergonzoso, ahora el mundo lo ha convertido como un orgullo. Noten cómo de distorsionado está este mundo con respecto a la inmoralidad sexual. Y lo más interesante y lo más triste es que todo ello no se ha quedado en el mundo, sino que todo ello ha ido ingresando a las iglesias. Y muchas iglesias se han vuelto permisibles a este pecado, y se han vuelto permisibles en nombre del amor. No tenemos por qué juzgar. El Señor nos ha llamado a amarles, y no tenemos por qué nosotros criticar eso con lo que ellos han nacido. Eso es una mentira. La Biblia condena el adulterio. La Biblia condena todo tipo de inmoralidad sexual, y también como iglesia estamos llamados a declarar aquello, queridos hermanos. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la lujuria, la pornografía, la homosexualidad y cualquier práctica inmoral es un pecado, es una aberración, es algo desagradable delante de Dios. Nosotros debemos entender que Dios abomina, Dios odia todo tipo de inmoralidad sexual. Hermanos, cualquiera de estas cosas, cualquiera de estos pecados es suficiente para condenar el alma de una persona. Dios no va a tener, dice, por inocente al culpable, porque los fornicarios y los adúlteros, dice 1 Corintios capítulo 7, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Dios no es permisible. Y también nosotros, al enseñar la palabra, debemos de declarar que tampoco nosotros promovemos y aceptamos este pecado. Esto es condenado por Dios, y también como iglesia debemos de declarar lo mismo. En tercer lugar, lo tercero que se nos enseña en esta interpretación es que el adulterio tiene su origen en el corazón. Mira lo que dice la última frase del versículo 22. Ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Y la idea de esta frase es que con una mirada codiciosa, una persona ya comete el hecho de adulterio. El adulterio ya se consume en su corazón. Un pensamiento lujurioso, una mirada codiciosa, es un hecho ya consumado en el corazón, que no tiene vuelta atrás. Nuevamente, no es necesario llegar al acto. Con un pensamiento, con una mirada, uno ya está envuelto, dice el Señor, en este pecado. El adulterio tiene su origen en el corazón. A pesar de que el mundo con todo su armamento nos está bombardeando a diario, hermanos, lo que determina que caigamos y seamos arrastrados por este pecado, lo que determina es nuestra respuesta. Lo que determina que caigamos en este pecado es nuestra reacción frente a esas cosas. Y nuestra respuesta o nuestra reacción proviene ¿de dónde? Proviene de nuestro corazón. Nosotros no podemos tratar las circunstancias, ellas van a estar.
y ellas van a crecer de día en día. No podemos luchar contra ellas. ¿Con qué tenemos que luchar? Con la forma en que nosotros respondemos frente a ellas. Podemos hacer huelgas, paros, y la maldad va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando. Podemos postear en las redes sociales que estamos en contra de esas cosas. Eso no va a detener. La maldad va a seguir creciendo. ¿Con qué tenemos que luchar? No con esas cosas, sino con nuestra respuesta frente a esas cosas. ¿Cómo tú estás respondiendo de manera personal frente a todos esos diferentes ataques que este mundo va realizando en contra de tu vida? Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 19. Mira lo que dice aquí el Señor. Porque del corazón, ¿qué es lo que salen? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Cuál es el origen del adulterio? No son las circunstancias, es nuestro corazón. Es nuestra reacción frente a todas ellas lo que determina que nosotros caigamos en este pecado o frenemos este pecado en nuestras vidas. Y es por esa razón que en Proverbios capítulo 4 versículo 23 se nos llama ¿a qué? A guardar nuestro corazón. ¿Por qué dice ahí el sabio? Porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuando nosotros no estamos guardando nuestro corazón, cuando nosotros estamos permitiendo que cualquier cosa entre dentro de ella, ya sea por medio de los ojos, ya sea por medio de nuestros oídos, por medio de cualquier contacto físico, cuando estamos permitiendo que cualquier cosa entre menos la palabra de Dios, nos estamos entregando de manera libre y voluntaria a este pecado. Así de sencillo. ¿Qué es lo que permites que entre a tu vida? ¿La palabra? ¿O qué cosas permites que entre a tu vida? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que escuchas? De una u otra forma, todas esas cosas están ingresando por medio de tus sentidos a tu corazón. Y llegará el momento donde tu corazón se va a revelar a través de una serie de pecados. Siendo tan peligroso este pecado, ¿cómo actuamos frente a la inmoralidad sexual? ¿Cómo nos protegemos del adulterio? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la manera y la forma que tiene que ver con la aplicación del mandamiento. Versículo 29 y 30, que es lo que dice el Señor luego de enseñarnos cómo es la aplicación que el Señor presenta frente a este mandamiento. Dice versículo 29: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu ojo derecho, si tu mano derecha te es ocasión, ¿qué debes hacer? Sacarlo, cortarlo y tirarlo fuera de ti. ¿Qué significa eso? Por supuesto que el Señor no quiere que entendamos estos versículos de forma literal. Es decir, que Cristo no está enseñando aquí la mutilación. Él no está enseñando que debemos cortarnos de forma literal aquellos diferentes miembros que nos están llevando a pecar. Si fuese así, hermanos, en la iglesia de Cristo durante el resto de la historia
tendríamos cojos, tendríamos mancos, tendríamos ciegos. Aquí en la iglesia habríamos muchos, y quizás todos, que tendríamos que venir en silla de ruedas, ya sin ojos, etc. El Señor no está enseñando ese tipo de actitud o esa práctica cuando Él se refiere a ello. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe que el problema principal no está en nuestros miembros físicos. ¿Y por qué no está en nuestros miembros físicos? Porque nuestros miembros físicos son solamente canales, son vías por donde se manifiesta lo que hay en mi corazón. Tu boca, tus ojos, tus manos, tus pies manifiestan, hacen, dan a conocer lo que realmente hay en tu corazón. Recuerda lo que dijimos hace un instante: el problema no está afuera, el problema principal está en el corazón. El adulterio, la fornicación, tiene su origen en el corazón de cada persona. En ese sentido, este mandato, sácate, córtalo y échalo de ti, no es literal. No es literal. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos cuando Él nos da estas órdenes, estas dos órdenes? ¿A qué se está refiriendo el Señor? Lo que Cristo quiere enseñarnos en este pasaje es la naturaleza verdadera y horrible de este pecado. El Señor quiere enseñarnos que este pecado del adulterio realmente es terrible para nuestras vidas. Él quiere enseñarnos la importancia de odiar, de aborrecer, de enfrentar, de luchar, de deshacernos de este pecado. Nota, Él nos habla del ojo derecho, de la mano derecha. ¿Por qué Él no dice ojo izquierdo o mano izquierda? Porque en aquel tiempo las personas creían que los miembros más importantes eran los miembros derechos. Esa era la forma de pensar en el contexto judío. Siendo así, es como si Jesucristo dijese lo siguiente: si lo más valioso, si lo más precioso que tienes es una puerta para que tú caigas en pecado, libérate de ello. ¿Qué es aquello que tú tengas de alto valor para tu vida? ¿Qué es aquello que tú tienes que te cuesta, que tú lo amas, que tú lo valoras, pero que es un medio para llevarte a pecar? Debes deshacerte de aquello. Por más valioso que sea para ti, si en aquello que es lo más valioso para ti es un medio para tropezar tu vida, para apartarte del Señor, para llevarte a caer, huye de aquello. Saca eso de tu vida, apártate de aquello. Eso es lo que básicamente significa este pasaje. Lo que Cristo está enseñando aquí, queridos hermanos, es que debemos ser tajantes, radicales con este pecado. Debemos ser radicales con este pecado. Y no solamente con este pecado, sino con aquellos medios, con aquellas circunstancias que nos llevan a pecar o a caer en este pecado del adulterio. No para todos va a ser el mismo. Para algunos puede ser, qué sé yo, las redes sociales. Para otros el celular. Para otros las novelas, películas, revistas, círculo de amigos. Cada uno conoce qué circunstancias son las que les lleva a cometer o a tener este tipo de pensamientos o pecados. Dice, si eso es lo que tú valoras, pero te está llevando y te quiere arrastrar a este pecado, apártate de ello, quítalo de tu vida, sé radical, porque lo que más vale no son esas cosas, sino tu alma. ¿Amas tu alma? Entonces sé radical con este pecado
y al mismo tiempo con los medios o las circunstancias que son caminos para poder llevarte a caer en este pecado. ¿Qué quiere enseñarnos Cristo a manera de aplicación? Dijimos, ser radicales con este pecado, porque este pecado es terrible. Destruye vidas, destruye familias, este pecado destruye relaciones, este pecado no deja impune a nadie. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, esa actitud quiere el Señor que nosotros tomemos frente a este pecado. Y ahí, hermanos, la interpretación y la aplicación de este mandamiento. A modo de conclusión, quisiera extraer algunos principios de todo lo que acabamos de estudiar en esta mañana. En primer lugar, hermanos, a la luz de lo que hemos visto, debemos tomar en cuenta la naturaleza y las consecuencias de la inmoralidad sexual. ¿Tenemos que luchar con este pecado? Debemos de hacerlo. Para ello, debes tomar en cuenta la naturaleza y las consecuencias de este pecado. Este pecado, en sus distintas áreas, es un pecado delante de Dios. Y como todo pecado, destruye tu vida, deja vacío el alma. El adulterio, queridos hermanos, quita el gozo de la salvación de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que una mirada codiciosa, un pensamiento lujurioso, una actividad inmoral es desagradable delante de Dios, es abominable delante de Dios. Este pecado te vende un placer momentáneo a cambio de una miseria eterna. La historia nos muestra que muchos hombres han destruido sus vidas, han destruido sus familias a causa de este pecado. ¿Cuántos jóvenes y cuántas señoritas hoy viven una vida desdichada por unos simples minutos de placer? ¿Cuántas personas adultas que han caído en este pecado? ¿Saben qué es lo que dicen hoy? Personas de la tercera edad: si volvería a ser joven, yo no caería en este pecado, porque las consecuencias las han arrastrado durante el resto de sus vidas. El adulterio es eternamente desagradable delante de Dios. Es tan desagradable para Dios que su propio Hijo, que Jesucristo, tuvo que venir a este mundo cargado de maldad a morir por ese pecado. El 3 veces santo, el Cordero sin mancha, el Eterno que estaba junto al Padre, tuvo que llevar todas las consecuencias de este pecado. ¿Quieres ver qué tan malo es este pecado? ¿Quieres ver sus duras consecuencias? Mira este pecado a la luz de Cristo. Mira a Cristo clavado allá en la cruz del Calvario. Mira a Cristo rogando a su Padre 3 veces para que pase de él la copa de ira. Mira a él colgado en el madero. Mira a él abandonado por su propio Padre, y sabes, a causa de este pecado. Debemos ver la naturaleza y las consecuencias que este pecado trae sobre nuestras vidas y trajo sobre el propio Hijo de Dios. En segundo lugar, debemos tener en cuenta, para luchar contra este pecado, debemos tener en cuenta la importancia del alma y su destino eterno. ¿Qué tan importante es el alma de una persona? ¿Qué tan importante es el destino de una persona? Nota que en el versículo 29 y 30 el Señor repite la misma frase. Él dice: y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Saca tu ojo, corta tu brazo, no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús da importancia al alma de una persona mucho más que al ojo de una persona. Da importancia al alma de una persona mucho más que a cualquier miembro físico de una
persona. En Mateo capítulo 16, versículo 26, nosotros leemos: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En este mundo hay tantas cosas que son necesarias, que incluso son buenas y provechosas, pero cuando ellas llegan a ser de tropiezo para nuestras vidas, cuando ellas llegan a ser dañino para nuestras almas, es eternamente mejor desechar esas cosas que perder nuestra alma. Es mucho mejor deshacernos de cualquier cosa que sea valiosa para nosotros que perder mi alma. El alma y su destino es tan importante, queridos hermanos, que toda decisión, que toda acción, que todo lo que nosotros hagamos siempre debe ser considerado como primero en nuestras vidas. Procura evaluar todo lo que tú haces, dices, decides a la luz de tu alma y su destino eterno. Si alguna actividad que realizamos está haciendo que nuestra alma corra peligro, está haciendo que nosotros desobedezcamos a Dios, sabes, todas esas cosas deben ser rechazadas. Todas esas cosas deben ser sacadas de nuestra vida. Si alguna amistad está poniendo en peligro tu alma y su destino, tú debes cortar esa amistad. Tú debes cortar esa amistad. Cuando estoy por tomar una decisión, debo preguntarme: ¿eso es bueno para mi alma? ¿Eso ayuda al destino de mi alma? Necesitamos poner el alma nuestra y su destino como lo primero, como lo fundamental para lo que hacemos y para todo lo que decimos. En tercer lugar, hermanos, debemos odiar el pecado del adulterio y hacer todo lo que podamos para destruirlo de nuestras vidas. Cuando hablamos del adulterio, lo que está en juego es nuestra alma eterna. Ella está siendo ofendida, ella está siendo destruida, ella está siendo pisoteada. Y si tú amas tu alma, de manera natural tú deberías odiar todo aquello que quiere destruir tu alma. Deberías odiar el pecado, deberías odiar el pecado del adulterio. Y sabes, de manera práctica, esto significa evitar de forma radical todo aquello que provoca en mí deseos impuros. Evitar de forma radical todo aquello que pueda llevarnos a pecar. Y para eso necesitas estar vigilando constantemente tu vida. Necesitas estar dependiendo de Dios a través de la oración constante. Hermanos, nunca veas, procura, ponte ese propósito para ti, no ver cosas que puedan contaminar tu mente. Evita a toda costa. Como bien dijimos, las redes sociales, algún programa de televisión, alguna revista, algún lugar donde tú acudes, evítalo de forma radical. Recuerda lo que el Señor dice: si tu ojo te es ocasión de caer, si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo, sácalo, sé radical con esas cosas. Si ciertas amistades, conversaciones, bromas o cualquier tipo de historia te quiere llevar a este tipo de cosas, evítalos de forma radical. Hermanos, debemos ser radicales con todo aquello que trata de arrastrarnos, que trata de llevarnos a este tipo de pecado. Cada uno de los que estamos hoy podemos saber que tenemos ciertas áreas débiles en nuestras vidas. No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas luchas, no para todos las mismas circunstancias son las que nos van a llevar a pecar. Tú tienes que identificar cuáles son aquellas circunstancias, cuáles son aquellas áreas débiles en las cuales tú requieres fortaleza, cuáles son esas circunstancias donde son fácil blanco para ti, para llevarte a pecar. E identificando ello, pues tú debes tratar, tú debes evitar
tú debes rechazar todo aquello. Y sabes, todo esto para nosotros en cierto sentido es difícil, nos cuesta, pero sabes, el Señor nos ha provisto de su Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 versículo 13, en Romanos capítulo 8 versículo 13, ahí dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios nos ha provisto de su Espíritu Santo para esta labor. No estamos solos en esta batalla. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y para evitar de forma radical todas estas cosas, necesitas depender del Espíritu Santo. Ve pidiendo cada día que Dios, a través de su Espíritu Santo, te ayude en la lucha contra este tipo de pecado y sus diferentes variantes. En cuarto y último lugar, para luchar con este pecado, debemos tomar en cuenta el alto precio que se ha pagado para que nosotros seamos liberados de este pecado. ¿Sabes? Si tú eres creyente y quizás en tu vida pasada tú has tenido luchas con este pecado, has estado esclavizado en este pecado, y si hoy tú eres creyente y sigues teniendo ciertas luchas con este pecado, tú debes recordar que si eres hijo de Dios, hay alguien que ya te ha liberado de este pecado, y ese alguien es Jesucristo. Todo lo que Jesucristo padeció, desde su nacimiento, su sufrimiento allá en el Getsemaní, su muerte vergonzosa en la cruz del Calvario, todo lo que él atravesó en esta vida en sufrimiento, fue solo con un propósito: liberarte de este pecado en particular. Cristo murió para que nosotros seamos libres del adulterio. Cristo murió para que nosotros seamos libres de la inmoralidad sexual. Cristo murió para que nosotros seamos libres de la pornografía. Cristo murió para que nosotros seamos libres de la homosexualidad y de cualquier otro mal. Jesucristo ha dado su vida en la cruz del Calvario. Hermano, ¿acaso eso no es suficiente? ¿No es una motivación suficiente para que abandonemos este pecado? ¿Acaso eso no es una motivación suficiente para que dejemos esta vida inmoral en la que estás viviendo? ¿Acaso eso no es suficiente para que tú luches en contra de esos pensamientos impuros en tu vida? ¿Sabes? Si eso no es suficiente para que tú vivas agradando a Dios, si lo que Cristo ha padecido en la cruz del Calvario no es suficiente para que tú dejes ese pecado y puedas entregarte a Cristo en santidad de vida, debes examinar tu vida. Puede que no seas cristiano. El amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, nos constriñe, es decir, aprieta nuestro corazón para que nosotros nos comprometamos a vivir para Dios y vayamos dejando los diferentes pecados que han ido destruyendo nuestras vidas. Si el amor de Cristo no es suficiente para tu vida, examínate. Puede ser que tú no seas creyente. Hermanos, Cristo debe ser todo para nosotros. Él debe ser la principal razón por la que debemos cortar todo tipo de pecado en nuestras vidas. Y no solamente Él debe ser la razón principal, sino debe ser la persona principal y su obra en el cual continuamente debemos estar meditando a diario. Y que sea ese meditar lo que nos ayude, lo que nos fortalezca, para que volvamos nuevamente a Él en busca de perdón,
entendiendo que Él está presto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa qué pecado hayamos cometido, no importa si hoy estamos envueltos en ese pecado, Él está ahí para perdonarnos. Y Él espera que nosotros vayamos en arrepentimiento y fe. Y por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, nosotros vivamos comprometidos para vivir agradándole a Él. He ahí, hermanos, lo que significa el pasaje, lo que el Señor nos llama a hacer con respecto a este pecado y algunos principios prácticos para que nosotros podamos luchar contra este pecado. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por estos versículos donde nos muestra, Señor, lo terrible que es este pecado, que no se limita a hechos físicos, sino que aún abunda en nuestro corazón. Pero gracias te damos, Señor, porque al salvarnos, tú nos has liberado de todo pecado, y de manera muy particular de este que hemos ido viendo el día de hoy. Y nos has liberado para hacernos hijos tuyos, y nos has liberado, Señor, para que nosotros ya no podamos ser dominados por ningún tipo de pecado. Ayúdanos a entender, Señor, ese alto precio que ha sido pagado para la liberación de nuestras vidas. Fortalécenos, Señor, enséñanos, corrígenos y danos del arrepentimiento y la fe. Gracias, Padre, te damos una vez más por lo visto hoy en tu palabra. Pues oramos de esta manera y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.